Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos por delante y cuáles son las posibilidades? La semana pasada yo hablaba de devaluación y de inflación y les decía con claridad que la devaluación y la inflación son especialmente duras para las clases más pobres de este país, para las clases más necesitadas. Y parece que cuando yo hablo de devaluación e inflación, a pesar de que se acepta de que es lo más duro para las clases más necesitadas, se considera que eso no es factible ni una posibilidad. Bueno, en los 2 últimos meses y medio, el colón se ha devaluado. El colón se ha devaluado en 40 colones. Estábamos en 570 y hoy llegamos a 610 colones. Para los 700,000 hogares que están endeudados en dólares, eso significa que hoy su deuda es más de un 10% más grande. Es más de un 10% más grande. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hoy, para la pequeña y mediana empresa y para los 700,000 hogares que están endeudados en dólares, su deuda en 2 meses y medio, es más de un 10% más cara. Y esto no va a parar. Esto no va a parar. Hoy, cuando tenemos ofertas para financiar al gobierno de la República, bonos que se colocan al 9 y al 10%, y colocaciones que vienen en ofertas del 9,5%, eso lo que va a hacer es encarecer la tasa de interés y crear inflación. Y yo sé que nadie quiere oír esto. Yo sé que nadie quiere oír inflación o devaluación. Pero estemos claros, porque esto es lo que nos traen los vientos alisios navideños. Nos traen inflación y devaluación. Por más de que queramos taparnos los oídos y no escuchar los números elocuentes de lo que está pasando con la economía nacional. Estamos a punto de que comencemos a discutir el presupuesto ordinario. Comenzamos a discutir el presupuesto ordinario el 1 de noviembre. Y yo les pregunto, ¿vamos a aprobar un presupuesto ordinario a sabiendas de que no hay plata para cubrirlo? Ya estamos pensando en cuáles transferencias no vamos a poder cubrir por falta de plata. ¿Estamos considerando acaso un corte parejo porcentual a todo el presupuesto para cubrir la falta de plata? ¿O vamos simplemente a poner la maquinita del Banco Central a imprimir billetes en el 2019 para cubrir ese presupuesto? Y entonces que el presupuesto se cubra con inflación. Yo sé que a estas alturas, ya llegando a Navidad, nadie quiere hablar de esto. Yo sé que es mejor ignorarlo. Yo sé que es mejor volver a ver para el otro lado. Yo sé que es mejor taparse los oídos. Yo sé que es mejor enterrar la cabeza en la arena. Sin embargo, estas duras decisiones no las podremos obviar. Estas duras decisiones las tendremos que enfrentar. Las tendremos que enfrentar de aquí a fin de año y las tendremos que enfrentar el año entrante.
Desde que comencé a criticar esos dudosos contratos, la legalidad de esos contratos de colocación, instaba yo a la ministra de Hacienda para que viniera aquí a contar la realidad, no del hueco fiscal, del déficit fiscal, que viniera a hablar con honestidad sobre la iliquidez de los mercados. Desde que he estado hablando de eso, la liquidez de los mercados costarricenses solo se ha empeorado. Yo le hago una excitativa, sentida y vehemente a la ministra de Hacienda y le hago una solicitud honesta y también sentida a la fracción de gobierno para que dejemos de andar dando vueltas y tomemos al sartén por el mango y al toro por los cuernos. Fue un error estratégico, fue un error estratégico haber recurrido a ese megacanje el jueves y el viernes pasado. Fue un error estratégico, además de ser ilegal e inconstitucional, haber recurrido a esa fallida colocación del viernes pasado. Todo por no querer hacer las cosas bien. Todo por no querer venir a pedir permiso aquí a la Asamblea Legislativa de conformidad con el inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política para acudir a los mercados internacionales y endeudarse como Dios manda. Eso va a hacer que ese error estratégico de la semana pasada, mejor dicho, esos errores estratégicos de la semana pasada nos costaron carísimo. Como carísimo nos costó la irresponsable cadena presidencial de Luis Guillermo Solís del 1 de agosto, porque no hay un buen manejo de la tesorería, porque las cosas hay que hacerlas bien. Y yo les dije desde junio, don Víctor Morales, desde junio aquí les dije, esos contratos de colocación no son una buena idea. Y les dije la semana pasada, ese contrato de colocación no va a salir bien. Y yo dudo que ese megacanje de 2.000 millones de colones vaya a salir bien. No sigamos cometiendo los mismos errores, seamos transparentes. Ministra de Hacienda, señora ministra de Hacienda, explíquenos a nosotros, el primer poder de la República, cómo piensa afrontar el flujo de caja para el 2019. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? ¿Cuál es el plan D? Ministra, señora ministra de Hacienda, dé la cara y explique cuáles son sus planes para manejar el flujo de caja. Porque el plan A, que era el de la semana pasada, no surtió efectos. Al presidente de la República, por favor explíquele a los costarricenses que no hay plata, que la plata que se pensaba recoger la semana pasada no se recogió. Al presidente del Banco Central, que nos explique cuáles son sus perspectivas de devaluación. En los últimos 3 meses el colón se ha devaluado con 40 colones. ¿A dónde se están dando explicaciones? ¿A dónde está la transparencia? ¿A dónde está la casa de cristal? A los compañeros diputados, a las compañeras diputadas, de verdad, vamos
aprobar este presupuesto extraordinario y de verdad vamos a aprobar el presupuesto ordinario sin consideración alguna del flujo de caja. ¿Estamos hablando en serio? ¿De verdad estamos hablando en serio? ¿De verdad ese es el trabajo de nosotros? Venir a cumplir con unos plazos y poner unos sellos y decir, aquí todo está bien. Y la responsabilidad que tenemos nosotros de aprobar un presupuesto a sabiendas de que no tiene contenido económico. ¿De verdad vamos a hacer eso? ¿De verdad vamos a constatar la falta de transparencia del Poder Ejecutivo? Vamos a ser cómplices. Vamos a ser cómplices. Vamos a ser cómplices de la falta de transparencia del Poder Ejecutivo. Vamos a ser cómplices de un mal manejo de la tesorería. Vamos a ser cómplices de una falta de coordinación que ha habido entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Vamos a hacer como que si nada está pasando. Vamos a tener discusiones sin ver la realidad. La realidad de que los más necesitados de este país sufren con una inflación, sufren con una devaluación. Vamos a ignorar esa situación. ¿Cómo vamos a dar la cara en el 2019 cuando vayamos a nuestras comunidades y nos digan, ustedes no vieron esa devaluación, ustedes no vieron esa inflación? ¿Ah? ¿De verdad? Ese es el plan. Yo, a pesar de lo dicho, voy a votar favorablemente este presupuesto extraordinario. Pero los insto, compañeras y compañeros, a que analicemos este tema con más profundidad, con miras al presupuesto ordinario. Yo creo que no podemos actuar como que si no fuéramos caminando con los ojos cerrados en la mitad de la noche, caminando hacia un profundo precipicio. Me temo que eso es lo que estamos haciendo. Estamos caminando en la oscuridad de la noche, con los ojos vendados, y hay un precipicio. Lo más complicado de esto es que a ese precipicio no nos vamos a ir solos, sino que nos vamos a llevar a este país si no actuamos como Dios manda. Yo dejo advertido lo que advertí la semana pasada. Termino con aquel cuento que dice que había un náufrago y le pedía a Dios que lo salvara. Y al náufrago Dios le mandó primero una lancha y le ofreció llevárselo. Luego le mandó un helicóptero. A ambos el náufrago les dijo, tranquilos, Dios me salvará. Finalmente le volvieron a enviar un helicóptero y el náufrago rehusó la ayuda. Cuando el náufrago finalmente murió y llegó donde San Pedro, le preguntó a San Pedro y le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y Dios le dijo, te mandé una lancha, te mandé un avión, te mandé un helicóptero. ¿Qué más querías que hiciera? Eso es lo que nos está pasando acá. Dios nos está advirtiendo cuál es la situación y nosotros estamos ignorando las señales que son inequívocas, números que son claros, números que son elocuentes,
números que no mienten.